técnicas innovaron. Hoy en día tenemos una gran variedad de técnicas para cada necesidad, para cada gusto del cliente, en la cual nosotros podamos orientar cuál es la técnica que se le puede realizar. También dependiendo, ¿no? Si es que ya tiene una microdermopigmentación anterior. ¿Ok? Este es un preámbulo para lo que vamos a ver hoy día, para lo que vamos a conocer, recordando algo muy importante de que ustedes son microdermopigmentadoras o que están iniciándose en este mundo de la estética. Ok, muy bien. Para aquellas que no me conocen, soy la licenciada Gloria Yasta. Como les dije, para mí es un placer compartir hoy día, esta mañana, de 2 horas de conocimiento. Entonces voy a empezar compartiendo el PPT. Ya está. Ok. Aquí observamos la microdermopigmentación de forma general. Vamos a hablar de este término. Hay que descifrarlo para poder comprender cuál es el procedimiento a seguir. Hablamos de la microdermopigmentación como uno de los procedimientos donde se va a aplicar color, un pigmento a la piel, pero de forma superficial. Micro es pequeño y pequeño significa de forma superficial. Voy a aplicar pigmentos saludables para nuestra piel, para nuestro cuerpo. Hay una gran diferencia entre la microdermopigmentación y lo que es el tatuaje. ¿Ok? Aquí cabe recalcar algo muy importante. Este es uno de los procedimientos, este es un arte, es el arte de poder medir, de poder poner en equilibrio las facciones de nuestro rostro. El inicio para la microdermopigmentación es conocer, ¿no?, las normativas del visajismo. No hay micropigmentación si no hablamos del visajismo, si no hablamos de este equilibrio que debe tener nuestro rostro en mediciones y en formas. ¿Por qué decimos en mediciones y en formas? Porque nuestro rostro, no todos podemos generalizar que tenemos la misma forma. El individuo es único y como individuo, cada uno trae una forma diferente, propia. Por lo tanto, tenemos que entender que la microdermopigmentación inicia por ahí. Y aquí vamos a observar. Las primeras imágenes que observamos es que la microdermopigmentación se da en diferentes zonas de tu rostro. Por ejemplo, cuando hablamos de las cejas, con las diferentes técnicas, cuando hablamos de los párpados, ok, vemos aquí los párpados, voy a poner mi puntero láser. Aquí está. Cuando tenemos, por ejemplo, la microdermopigmentación para los párpados, también hoy en día cambiamos esa forma de maquillar nuestro rostro, ¿no?, a nivel de los labios. Nuestra historia dice que los labios se iniciaron dándole color solo al contorno para corregir algunas imperfecciones que podamos encontrar. Hoy en día decimos que los labios con las técnicas innovadoras ahora le damos color. ¿Ok? Y nos detenemos aquí. ¿Por qué? Porque vamos a observar, ¿no?, un rostro cuando solo le hacemos las cejitas, ¿sí? Como que la mirada le falta algo, ¿verdad? ¿Ok? Y cuando vemos un rostro que realmente le hemos dado ese toque de color, de alegría, de resplandecer, que constantemente nos vamos a observar frente al espejo y frente a otros individuos. Y aquí
observamos un rostro, ¿no? Maquillado, digo yo, cuando nos ponemos color al rostro, decimos se prende la luz, ¿no? Nos vemos, resaltamos esas zonas de nuestro rostro, como por ejemplo nuestra mirada, ¿no? Resalta nuestra mirada a través del maquillaje de nuestros párpados y los labios, que es la zona sensual en las mujeres. Entonces, hoy en día decimos que la microdermopigmentación está ocupando un lugar dentro de los tratamientos estéticos. ¿Por qué? Por muchas razones. Uno, porque a las mujeres nos permite ahorrar el tiempo que nos lleva a maquillarnos, ¿no? Ese es uno. Y dos, porque realmente queremos vernos siempre, ¿no? Maquilladas con este color que nos podamos colocar en el rostro y que se nos vea un rostro, pues, ¿no? Presentable, juvenil. Entonces, a partir de estos principios, hoy en día las técnicas cambian, porque si me voy a ver yo todo el tiempo maquillada, quiero que se vea de forma natural. Y es ahí donde se encuentran las técnicas innovadoras para poder realizar la aplicación de este pigmento, pero que se vea de forma natural, que no se vea ese maquillaje convencional, ¿no? Bien marcado, sino que pueda resaltar algunas partes de mi rostro. Entonces, hoy en día hablamos de la microdermopigmentación. Dentro de la microdermopigmentación vamos a encontrar diferentes técnicas como el microblading, el microshading, el ombre, los delineados de párpados, ¿no? Con las diferentes técnicas, la técnica microshading, en la que también se puede utilizar a nivel de párpados para delinear o darle ese color negro. Algunas desean un color café. Bueno, eso es parte del requerimiento y el estudio de nuestra piel. ¿Ok? Muy bien, señoritas. Entonces, yo creo que con este preámbulo ya nosotros no estamos inmersos en el mundo de la microdermopigmentación. Entonces, les decía, por cultura general, nosotros tenemos que conocer, ¿no? La historia de la microdermopigmentación, dónde tuvo sus inicios, dónde se originó. Obviamente, esta es una de las técnicas que se origina desde la antigüedad. ¿Ok? Desde la antigüedad. Y es por eso que muchos de nosotros a veces escuchábamos, ¿no? Y confundimos porque son procedimientos diferentes. No es igual que decir una microdermopigmentación que un tatuaje, ¿ok? Y a veces cuando escuchamos un tatuaje, no es un tatuaje la microdermopigmentación, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando que la microdermopigmentación, conocido en el mundo, ¿ok? Término común, lo conocemos como maquillaje permanente. Se originó en el Oriente Asiático, principalmente en Hong Kong y en Taiwán. Este es uno de los procedimientos que fue siendo modificado del tatuaje, ¿ok? En la China y en el Japón. Hubo una modificación. La diferencia es que el tatuaje requiere de una penetración más profunda del pigmento en la epidermis y los colores no son removibles. Aquí cabe recalcar, cuando nosotros hablamos de la microdermopigmentación, es el que el pigmento ingrese a nivel superficial. Cuando hablamos del tatuaje, este ingresa a nivel más profundo hasta la dermis. Por lo tanto, decimos que hoy en día, cuando hacemos el retiro del tatuaje, si bien es cierto, sale el pigmento, lo retiramos, pero queda la huella como un sello de agua. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia. En cambio, la microdermopigmentación va pasando el tiempo y el pigmento se va degradando. ¿Ok? Esa es la degradación que nosotros vamos a encontrar en calidad de pigmento y tipos de pigmento, entre el que se utiliza para el tatuaje y el que se utiliza para la microdermopigmentación. ¿Ok? El pigmento de la microdermopigmentación entra solamente hasta la epidermis. Este es otro de los factores que vamos a tomar en cuenta.
llega de 0,07 milímetros, por lo que el color puede ser removible. El color dura aproximadamente de 5 a 7 años, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que voy a observar que el pigmento poco a poco se va degradando y es por eso que nosotros decimos que habría que hacer un retoque. El retoque es cuando ya el pigmento está degradando y necesita colocar otra vez el color inicial. Entonces, la microdermopigmentación es una tecnología que está desarrollada y que requiere de años de experiencia y capacitación. Siempre digo yo, la microdermopigmentación es cuando nosotros, hago la comparación, cuando nosotros empezamos, ¿no?, a la escritura. ¿Qué necesita mi mano? Un entrenamiento, ¿verdad? Es lo mismo con la microdermopigmentación. Mi mano necesita entrenamiento. Y este entrenamiento es constante, es continuo, para poder adquirir la habilidad y la destreza de que yo pueda hacer este tipo de trabajo en el rostro. Recuerda que el rostro es la imagen del individuo. Por lo tanto, habría que entenderlo de esa manera. ¿Ok? La microdermopigmentación es un microimplante de pigmentos que van a nivel de la piel en la capa superficial llamada epidermis, que puede ser aplicado en las cejas, en el borde de los párpados de los ojos y en el borde de los labios para delimitar entre la mucosa y la piel. Y podemos darle color hoy en día, ¿no?, a esta mucosa, el de los labios. ¿Qué mucosa le voy a dar el color? A la mucosa seca, no a la mucosa húmeda. ¿Ok? Hay un límite también para poder delinear y para poder darle color a nuestros labios. ¿Ok? Este tipo de procedimientos se aplica con aparatos diseñados para este propósito. El aspecto más importante de la microdermopigmentación es obtener una uniformidad de tonos. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a entender de que muchas veces los pigmentos habría que considerar el fototipo y el biotipo cutáneo para poder obtener esta uniformidad de tonos. ¿Ok? El propósito de la microdermopigmentación en medicina estética es corregir la pérdida o decoloración del pigmento. Es decir, hoy en día la microdermopigmentación también ocupa un lugar dentro de la medicina estética, porque podemos trabajar a nivel de la areola en aquellas personas cuando se han sometido a una extirpación de mamas, aquellas que pasaron por un proceso oncológico y luego se hace la reconstrucción. Es ahí donde nosotros también entramos. Es un campo muy rico, chicos, en el campo clínico, donde nosotros podemos trabajar, ¿no?, y pigmentar, reconstruir, ¿no?, esta parte de nuestro cuerpo con la microdermopigmentación, que viene a ser la pigmentación de areola. También cuando el vitiligo, que es una alteración de esta célula que se encarga de darle el pigmento y el color a nuestra piel, hablamos del melanocito, cuando este ya no nos proporciona este pigmento, ocasiona una alteración llamada vitiligo. Y hoy en día la microdermopigmentación también se puede trabajar para el vitiligo cuando este ya ha sido tratado. ¿Ok? Decimos que hoy en día sí, la microdermopigmentación entra en el campo de la medicina estética, en el campo reconstructivo. Aquellas personas que tuvieron labio leporino y que también se someten a una cirugía,
también después se le realiza, ¿no?, esta pigmentación para mejorar estos labios que de pronto perdieron su forma. Entonces, sí o sí, hoy en día, miren, chicas, la microdermopigmentación no solamente nos sirve para embellecer o para corregir algunas imperfecciones de los rostros, sino también acompaña hoy en día en la medicina estética reconstructiva. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos casos ya mencionados, ¿ok? Entonces, es por eso que también cuando hablamos de la microdermopigmentación, hablamos de la pigmentación en medicina, que nos sirve para corregir la pérdida o la decoloración del pigmento y esta patología llamada vitiligo. ¿Ok? Bien. Consideraciones generales. También habría que tomar, ¿no?, en consideración que la microdermopigmentación, al introducir estos gránulos de pigmento de distintos tonos en el tejido dérmico, podemos nosotros realizarlo a través de unas pequeñas, ¿no?, agujillas muy finas que van conectadas a un aparato llamado dermógrafo. Este aparato eléctrico encargado de provocar los movimientos de vaivén que son necesarios para que se deposite el pigmento en la piel, ¿ok? Entonces, sí o sí decimos nosotros que la microdermopigmentación tiene también una evolución en cuanto al aparato. Cuando hablamos, por ejemplo, de este aparatito llamado dermógrafo, quien inicia las primeras aplicaciones en el campo de la estética es el doctor Braun. El doctor Braun utilizó como la primera aguja, era un hilo de algodón. Y a través de este hilo de algodón, él empezó a hacer el implante de este pigmento para mejorar, ¿no?, las cejitas. Él fue que trabajó el primer diseño llamado pelo a pelo. Esa fue la primera denominación. Después de esta denominación, hoy en día la microdermopigmentación dio un giro a nivel mundial. Y cuando este da un giro a nivel mundial, empezaron pues las otras denominaciones que hoy en día lo tenemos como microblading, ¿sí? Luego este llega a otro país y nace otra técnica llamada microshading, ¿ok? Y estamos viendo que este sigue su evolución en cada país, en cada continente. Cada uno se va desarrollando con la tecnología que cada uno nos ofrece. Y es por eso que a nivel mundial hoy en día nos enriquecemos con diferentes técnicas y aparatos para realizar la microdermopigmentación. Entonces el doctor Braun realiza la microdermopigmentación con una aguja de hilo y una caña de bambú. Ese fue el primer instrumento para hacer la microdermopigmentación. Luego este da un giro y llegamos a otro continente y es aquí donde se desarrolla el primer aparato llamado dermógrafo, ¿ok? Cuando hablamos de este aparato, pues estamos hablando del que hoy en día lo utilizamos, pero ya lo utilizamos con otra tecnología. Esto tuvo toda una evolución, ¿ok? Bien, entonces, aquí les presento, este es el órgano extenso llamada piel, que es donde nosotros realizamos este tipo de procedimiento. Cuando hablamos de la microdermopigmentación y el tatuaje, cabe recalcar que nosotros debemos primero conocer este órgano extenso llamada piel, para luego comprender todo el proceso de la microdermopigmentación. Bien, entonces vamos a hablar de estas células. La piel como órgano extenso que recubre todo nuestro cuerpo está compuesto por 3 capas, llamada epidermis, llamada dermis y la hipodermis. Entonces,
Cuando hablamos de la epidermis, hablamos de la capa superficial compuesta por estratos. Encontramos el estrato que se comunica con la dermis y que aquí nace esta unión dermoepidérmica a través de unas papilas que encajan de esta manera. No es que están separadas, todas están unidas. Se comunican. En la parte superficial, llamada epidermis, yo voy a encontrar las células llamadas, ok, aquí yo encuentro a esta primera capa llamada el estrato basal o la capa basal. Luego voy a encontrar la siguiente, que es la capa espinosa, la granulosa y la capa lúcida. Así está constituida la epidermis. Dentro de la epidermis yo voy a encontrar células que van a condicionar y que van a actuar en el momento de la cicatrización. Entonces, ¿qué células se encuentran en la epidermis? Encuentro el melanocito, el queratinocito, las células de Langerhans y las células de Merkel. ¿Estas células van a actuar aquí? Sí. Cada una va a actuar en el proceso de la cicatrización. Aquí también encuentro unas células llamadas macrófagos, ¿ok? Que decimos nosotros son las escobitas, son los barredores. Entonces, hablamos de cada una de ellas. Hablamos del melanocito, que es el encargado de elaborar la melanina. Este sintetiza la melanina a partir de una enzima llamada tirosinasa. ¿Cómo va a intervenir esta célula llamada melanocito en la microdermopigmentación? Va a interferir porque yo voy a encontrar diferentes tonos de piel. ¿Eso qué significa? Que voy a encontrar pieles claras, pieles canelas y pieles oscuras. Voy a encontrar lo que le denominamos fototipos. Voy a encontrar fototipo 1, fototipo 2 y fototipo 3, 4, 5 y 6. ¿Y por qué tengo que hablar de esta célula llamada melanocito y los tonos de color de piel? Porque cuando yo elija un pigmento, voy a tener que tomar en cuenta qué fototipo tiene el cliente o el individuo o el usuario. ¿Cuál es su fototipo para poder entender qué tipo de melanina tiene? Entonces, el fototipo 1, 2 y 3 tiene un tipo de melanina que son los blancos como la leche, los rubios, los pelirrojos, los ojos azules, ojos verdes. Entonces, ellos tienen el color blanco, por lo tanto, yo tendría que elegir los colores, los castaños o los marrones claros o medianos. ¿Por qué? Porque el tono de mi pelo es más claro que el fototipo 4, 5 y 6. Entonces, fototipo 1, 2 y 3 tienen un tipo de melanina llamada feumelanina. ¿Ok? Entonces, aquí a considerar que los tonos claros de piel, los blancos como la leche, tienen que ser los tonos marrones más claros. El fototipo 4, 5 y 6 somos nosotros, los latinos. Por ejemplo, la que habla es fototipo 4. Y para nosotros también va a haber toda una variedad, una gama de tonalidades en el color marrón. Jamás una ceja negra. Jamás. ¿Ok? Hablamos de los tonos marrones. Por lo tanto, yo tengo que entender que esta célula llamada melanocito me da un color de piel y que a partir de entonces yo debo elegir un pigmento que vaya de acuerdo al color de mi piel. Esta es una de las razones muy importantes por las cuales nosotros tenemos que entender cuál es el comportamiento celular y por qué hay una gran variedad, una gama de tonalidades de marrones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí
explico lo que es el melanocito. Ahora vamos a ir a la otra célula, la célula de Langerhans. Estas son células que nos dan inmunidad, antígeno, anticuerpo. Esa que cuando invade una bacteria, un microbio, o cuando de pronto me pica un insecto y mi piel responde frente a este ataque, pues ella genera lo que le llamamos antígeno anticuerpo. Esa es la célula de la inmunidad. Y también va a actuar cuando tú hagas una microdermopigmentación, pero nosotros queremos que actúe de forma favorable. ¿Ok? No que me desarrolle una inflamación, una infección, no. Quiero que responda de forma favorable. Por eso es que la microdermopigmentación debe ser realizada con una técnica idónea, correcta, que la mano se haya entrenado de forma suave, liviana, para el ingreso de este pigmento. Luego tengo la otra célula, que es las células de Merkel. Estas células de Merkel son las responsables de la sensibilidad. Oh, ya entiendo, señorita. Y es por eso que tu cliente, cuando tú le pongas apenas la aguja, lo va a sentir. Y para ello necesito preparar desde aquí a mi cliente. Cuando el cliente pregunta y nos dice, ¿eso duele? Vamos a indicarle que como es un trabajo muy superficial y tu mano se mueve como una pluma, entonces vamos a decirle que el procedimiento se va a sentir en grado de dolor, como que cuando te pica un zancudo, cuando te pica una abejita o un mosquito. Entonces el cliente ya recepcionó la información y va a entender que es tolerable. Entonces condicionamos a nuestro cuerpo a que pueda tener esa tolerancia al trabajo. Definitivamente este tipo de procedimiento se realiza con una anestesia tópica. No infiltramos, es tópica porque el procedimiento es superficial. ¿Ok? Entonces, como es superficial, no necesito infiltrar ninguna anestesia, sino se trabaja con anestésicos tópicos para disminuir, atenuar un poco el dolor. ¿Ok? Recordando que vamos a encontrar que hay individuos que no toleran el dolor y que apenas tú le tocas ya está sintiendo. Para ello, sí o sí, necesito un anestésico tópico. ¿Ok? La otra célula llamada queratinocito es la que va a intervenir en el proceso de cicatrización en conjunto con los macrófagos. Los macrófagos aquí juegan un papel muy importante. Les decía que son las escobitas, los que recogen los desechos de nuestra piel. ¿Y por qué hablamos de esta célula llamada macrófago en el proceso de la micropigmentación? Porque cuando tú pongas el pigmento, si este macrófago del individuo está despierto y, por decirlo, hambriento, va a ir y se va a comer el pigmento que tú has aplicado. Y de pronto el cliente dice, no me gusta porque me quedó muy claro. Tenemos que explicar que esta célula en un momento dado va a deglutir y va a uniformar o le va a dar recién el color cuando éste termine el proceso de cicatrización. ¿Cuándo yo tengo el color determinado? Cuando pasan de 28 a 30 días. Ahí recién yo puedo determinar qué cantidad de pigmento he podido implantar y cuál es el tono que quedó, para luego determinar, después de todo este tiempo de cicatrización, hacer un retoque si es que lo necesitara el cliente. Antes no, ¿por qué? Porque son células que se están reparando y si está en reparación y tú las agredes otra vez, definitivamente lo que puedes lograr es una cicatriz indeseada. Puede ser una cicatriz queloide, una atrófica o una hipertrófica. Por lo tanto, habría que entender y tranquilizar al cliente y explicarle cómo funcionan nuestras células para poder nosotros tranquilizarla, darle seguridad de que si el pigmento de repente se verá, si el cliente está muy oscura, no me gusta, yo la vi, el pigmento estaba más claro, cuando recién me lo hice, me encantó el color y ahora ¿por qué está oscuro? Porque hay un proceso de cicatrización
porque están actuando células como los queratinocitos y porque está actuando aquí mi macrófago. De repente mi macrófago se quedó dormido y no comió nada y la ceja sigue oscura. Pero cuando este se despierte, va a empezar a recoger todos los desechos. Y después del mes, recién veo el color. ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos que entender de esta manera, de la forma funcional, fisiológica y anatómica de nuestra piel, cómo funciona dentro de un procedimiento de microdermopigmentación. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente capa. La siguiente capa, aquí no va a llegar el pigmento porque yo voy a hacer microdermopigmentación, no voy a hacer un tatuaje. El tatuaje llega hasta aquí, como vemos en las imágenes, ¿ok? Pero ¿por qué tengo que hablar de esta capa llamada dermis si no va a llegar el pigmento? Porque tiene una estructura muy importante. Yo sé que todas conocemos que en la dermis está formada por dos capas. La superficial, llamada papilar, y la profunda llamada reticular. La superficial se conecta con la epidermis, con la capa basal a través de la unión dermoepidérmica y por abajo se comunica con la hipodermis, que son las células grasas llamadas adipocitos. Entonces, esta capa llamada dermis, dentro de ella, aparte de del encontrar la célula llamada fibroblasto, que es la que elabora, la que sintetiza el colágeno, la elastina, también encuentro fibras colágenas, elásticas y reticulares. Aparte de ello, voy a encontrar esta unidad pilosa. Y esta unidad pilosa, antiguamente, cuando la veíamos en la ceja, con las técnicas antiguas de sombreado, rasuraban y sacaban todo el pelo. Hoy en día ya no. Hacemos otras técnicas por la presencia de este pelito que está aquí en mi ceja. ¿Ok? Esta unidad pilosa también nos determina en conjunto con las otras células qué tipo de piel tengo, ¿cierto? Cuando esta unidad pilosa tiene en su interior una estructura que son las glándulas sebáceas, cuando hay mucha secreción sebácea, mi biotipo cutáneo, mi tipo de piel cambia. Puedo encontrar una piel seca, deshidratada, una piel seca lípica, una piel seca senil. También puedo encontrar una piel grasa asfixiada, una piel grasa sensible, una piel grasa seborreica. Aquí hay una gran diferencia y esto sí tenemos que conocerlo, que cuando hablamos, por ejemplo, de una piel seca, el pigmento coge lindo y queda espectacular, que a veces ni siquiera necesitamos hacer un retoque. Pero cuando trabajamos con una piel grasa, ahí está el detalle. El detalle está que cuando trabajamos sobre esta piel, que es muy afluente, la misma grasita, ¿qué va a hacer? Va a botar el pigmento. Y aquí sí, siempre recomiendo yo, si es un usuario o tu cliente tiene la piel grasa, cualquiera que fuese, sensible, grasa seborreica o grasa asfixiada, cualquiera que sea tuya, tienes que indicarle que por tener este tipo de piel, una piel grasa, sí o sí puede necesitar un retoque para que el cliente vaya concientizada de que no es que tú le has hecho un mal trabajo, no es que tu procedimiento estuvo malo porque no le quedó como ella esperaba, ¿ok? Sino que tiene las condiciones de tener una piel grasa y el sebo lo que va a hacer es botar el pigmento y que sí va a necesitar de un retoque. ¿Ok? Miren cómo influye mucho cuando nosotros desconocemos el comportamiento de nuestra piel y cuando hablamos de los fototipos y de los biotipos cutáneos. Entonces, por esta razón hablamos nosotros de la dermis, ¿ok? Otra de las razones por las cuales tomamos en cuenta a la dermis es cuando, por ejemplo, hablamos de personas muy sensibles
y que de pronto decimos, no, es que la sustancia caliente no le va a doler, que la sustancia fría no le va a doler. Aquí hablo de los corpúsculos. Los corpúsculos son los sensores de la sensibilidad. Tenemos el corpúsculo de la presión, del frío, del calor y del dolor, pero que cada uno actúa de forma diferente. Esos corpúsculos son los que están aquí. Este es uno de los corpúsculos, ¿ok? Cuando hablamos nosotros de los corpúsculos, hablamos del corpúsculo del dolor. ¿Y por qué hablamos del corpúsculo del dolor? Porque estos son los receptores de todo lo que nosotros podamos sentir del exterior. Por ejemplo, cuando te chancas o cuando metes la manito en algo caliente o cuando tocas algo frío, la sensibilidad que tenemos. O cuando de pronto, pues no, hace mucho calor. Entonces, todo eso lo recibimos, lo recepcionamos a través de estos sensores, que es el sistema nervioso de nuestra piel. Cuando hablamos de estos sensores, pues chicas, hablo de que cada uno actúa de forma independiente, cada uno. Y aquí cabe recalcar de que hoy en día las últimas investigaciones dicen que el dolor es otro de los signos vitales, porque hay individuos hasta que por dolor se mueren. Entonces, vamos a considerar de esta manera que nuestra piel tiene estos receptores. Por lo tanto, cuando tú trabajes, crea un ambiente idóneo, correcto, donde el cliente esté relajado y podamos crear las condiciones a nuestro cuerpo de relax, que pueda ser más tolerable al procedimiento que tú le vayas a hacer. ¿Ok? Entonces aquí recomendamos, por ejemplo, los inciensos o los aromas, un difumidor de aromas también podemos utilizar. También podemos poner música, una música relajante, idónea, ¿no? Que realmente el cliente se relaje y crear las condiciones, ¿no? Para este tipo de procedimientos. Porque si el cliente llega estresado y entonces siente este receptor está alerta, obviamente va a haber una respuesta desfavorable en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la respuesta desfavorable a nuestro cuerpo? Ok, lo voy a explicar de esta manera. Cuando hay un estrés, hay un nivel de inflamación en todo nuestro cuerpo. Y este nivel de inflamación, este estrés, ¿qué va a pasar? Va a bajar el sistema inmunológico. Y dentro de los procedimientos que nosotros hacemos, puede que el cliente desarrolle o que se active este virus que es del herpes. Y entonces el cliente empiece a desarrollar un herpes. Y no es que tú lo contaminaste, y no es que tú le hiciste un mal trabajo. No, 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 no. Esto fue propio de nuestro cuerpo. Recordando un poco que cuando nosotros, todos nosotros tenemos el virus del herpes, y que este se activa cuando el sistema inmunológico baja. Y ese herpes sale a nivel del labio. Ya no es eso que comúnmente a veces decimos, no es el fueguito del estómago, no es que la arañita bajó a comer de mi boca, no es nada de eso. Eso se llama herpes labial, que sale porque se activa este virus. Y cuando se activa este virus, obviamente salen pequeñas vesículas, ¿ok? Con una sustancia serosa, que si esta sale de esta vesícula, invade otra zona, el herpes también se va desarrollando y en otras zonas de nuestro rostro. Por eso es muy importante tomar en cuenta esta forma anatómica, fisiológica, funcional de mi piel, de este órgano extenso, y cómo trabajar, qué factores debo crear que condicionen de forma favorable a todo el procedimiento que vamos a realizar, ¿ok? Con mucha actitud en el momento de recibir, de abordar al cliente, ¿no? Bueno, dejamos todo afuera y recibirlo con la mejor, ¿no? Expectativa, para que éste también pueda tener ese recibimiento y pueda crear las condiciones óptimas para el procedimiento. ¿Ok? Muy bien, chicas. Entonces, aquí
Estos corpúsculos hay que tomarlos en cuenta. Recuerda que son los sensores de todo lo exterior y que definitivamente juegan un papel muy importante en la microdermopigmentación. Para terminar, nuestra epidermis está también irrigada, tiene vasos sanguíneos, tiene capilares, tiene la glándula sudorípara, que es la que nos permite mantener húmeda nuestra piel, ¿ok? Y la lubricación que nos da la glándula sebácea de forma no normal. Pero cuando esta se altera, ya también alteramos, ¿no? E incluso nuestra piel puede llegar a desarrollar algunas patologías, como por ejemplo el acné, ¿ok? Muy bien, entonces, preguntas hasta aquí, señoritas, jóvenes. Jóvenes, porque me parece que hay un caballero por ahí. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Ok, entonces continuamos. Entonces, aquí en esta imagen podemos no observar cuando hablamos de un tatuaje y cuando hablamos de una microdermopigmentación. Ok, aquí tenemos la estructura que hemos venido explicando, el comportamiento de cada célula para poder ir entendiendo. Esta es la epidermis, este es el extracto córneo, este es el extracto granuloso, el espinoso y este es el basal. Y que aquí encontramos pues la célula de Langerhans, esta que ustedes ven como una estrellita. Acá está el melanocito es una célula como un pulpo con sus tentáculos, que por estos pequeños conductos es donde se expulsa los granos de melanina para dar el color y que estos descienden hacia los melanocitos. ¿Ok? Y por acá tenemos los sensores que vendrían a ser, pues, ¿no? La célula de Merkel. Ok. La histología. En la histología hablamos de la microdermopigmentación, donde nosotros vamos a observar las fases por las cuales pasa la microdermopigmentación. ¿Ok? Entonces, en la primera fase vamos a observar que después de este procedimiento se produce un nivel de inflamación. También hay un traumatismo provocado por la repetición de esas pequeñas agujas para hacer el depósito del pigmento. En esta fase, lo que voy a ver yo que hay un incremento de la permeabilidad vascular y un exudado seroso. Por eso es que ustedes dicen, señorita, ¿por qué mi ceja o por qué mi labio está botando un líquido seroso? Esa es la primera fase, ¿ok? Algunas dicen, señorita, está llorando. Está llorando la ceja, ¿no? Entonces, no es que esté llorando, sino que justamente pasa esto porque hemos trabajado a nivel celular. ¿Ok? Se incrementa la permeabilidad vascular y un exudado seroso. ¿Por qué? Porque estos va a haber un aumento de migración de leucocitos y de macrófagos. Ya hemos hablado de los macrófagos. Los leucocitos son las células blancas. ¿Ok? También se puede observar partículas de pigmento libres en la epidermis y en la dermis. ¿Ok? Esta sería nuestra primera fase, ¿no? Después de la microdermopigmentación. Esta es la segunda fase, recuerden que pasa por 4 estadios. La segunda fase se inicia el proceso de cicatrización, con formación de una pequeña costra a nivel superficial. Por eso es muy importante recomendar una crema regeneradora y que la zona se mantenga lubricada. Cuanto más lubricada se encuentre esa zona, el proceso de cicatrización y de penetración del pigmento va a ser óptima. Pero si no lubricamos, obviamente esto se va a formar una costra tan gruesa que cuando esta caiga va a caer con parte del pigmento. ¿Ok? Decimos que los leucocitos en la primera fase van a ser reemplazados por los linfocitos, por los eosinófilos, que ya estas son células gigantes, células plasmáticas, porque ya se está pasando en este estadio. Y los macrófagos también comienzan a ingerir las partículas de pigmento, que era lo que les explicaba cuando hablamos de las células a nivel epidérmico. Aquí ya se da la formación de la costra que dura alrededor de 4 a 5 días.
Y aquí la primera impresión que tenemos es que la ceja, el labio o los párpados se vuelven mucho más oscuros, pero que al caer la costra recién vamos a ver la tonalidad del implante. En esta tercera fase vamos a encontrar que alrededor del día 10 después del procedimiento, en este periodo se produce la reparación de la epidermis, la remodelación del colágeno de la dermis y la redistribución de las partículas del pigmento. Aquí se va formando ya la tonalidad uniforme, ¿ok? También decimos que en esta fase se eliminan los gránulos que se han depositado en las capas muy superficiales de la epidermis al darse la renovación celular. Recuerda que las células pasan de la capa basal a la capa espinosa, granulosa y capa córnea. Va en ese proceso de reparación, ¿ok? En esta fase se produce una disminución en la tonalidad por dos motivos. Uno, porque hemos perdido la costra y otro, por la eliminación del pigmento de las primeras capas del epidermis, o sea, provocado por la renovación celular. Y en la cuarta fase se produce la reparación total de la dermis. Esto se da a partir del 25-28 días. Las partículas del pigmento ya se distribuyen entre las fibras colágenas y alrededor de los capilares de la dermis. Los gránulos situados próximos a los bulbos pilosos se eliminan rápidamente por secreción sebácea, produciéndose una pérdida de color, ¿ok? Justo en los márgenes del pelo que se observan pocos macrófagos. Entonces, este es el proceso por la cual pasa la microdermopigmentación. Pasa por 4 fases, siendo la cuarta donde nosotros observamos realmente el color y el tono real. A partir de 28 días recién determinamos si va el cliente a un retoque o está satisfecha con el trabajo realizado en cuanto al color o tonalidad. Entonces, la microdermopigmentación, conocido en el mundo de la estética como maquillaje permanente, ¿ok? Este es un tipo de cosmético que tiene la función de embellecer. Dentro de este tipo podemos incluir la delineación de la ceja, labio superior, labio inferior, los delineados, ¿no? De los párpados, el maquillaje permanente con fines correctivos, que está indicado para todas aquellas personas que hayan sufrido algún accidente, ¿ok? Como consecuencia que hayan perdido las cejas o que sufran alguna deformaciones en los labios. También está indicado para cubrir, ¿no? Deformaciones en los labios, también cicatrices, de repente las cirugías que hablábamos, ¿no? Sobre el cáncer de mamas, pigmentación de areola, que hayan quedado desdibujadas por algunas operaciones que hayan tenido, de repente una cirugía reconstructiva que de pronto perdió la forma. Entonces, es aquí donde nosotros entramos a detallar con la microdermopigmentación. Entonces podemos entender que la microdermopigmentación no solamente está aplicado para aquellas personas, ¿no? Que quieran solo embellecer, sino también para aquellas personas que hayan tenido algún traumatismo o accidente. ¿Ok? Entonces nuestro trabajo estamos viendo que es amplio y que no solamente puedo trabajar en mi cabina, en un salón, sino que también puedo trabajar en una clínica estética y también de la mano con el cirujano cuando es necesario, ¿ok? En algunos casos como los que acabamos de nombrar. Cabe recalcar para quienes está indicado esta microdermopigmentación. La microdermopigmentación en general decimos está indicado para las personas sanas que quieran verse mejor, que quieran resaltar alguna zona o parte de tu rostro, pero que también decimos que está indicado para aquellas personas que han tenido problemas de pigmentación, como por ejemplo el vitiligo, pero de forma localizada. También hoy en día hablamos de la microdermopigmentación en la alopecia de cejas o pestañas.
Y hablamos de este tipo de procedimiento, ¿por qué? Porque hoy en día, ¿no? En algunas personas que quieren levantar su autoestima, sentirse mejor, aceptados dentro de la sociedad, pues necesitan de repente, si no buscan para hacer este tipo de procedimientos que viene a ser la alopecia de cejas o pestañas, ¿ok? Eh, corrección de cicatrices, pigmentación de areola tras las mastectomías, ¿no? O aquellas personas que han tenido de repente, ¿no? Este tipo de cirugías. Técnica de aumento de labios, aquellas que tenemos los labios muy delgados, ¿no? O de repente muy voluminosos y queremos mejorar, ¿no? Esta parte de nuestro rostro, o porque tenemos la asimetría en los labios, asimetría en las cejas, también podemos nosotros realizar este tipo de procedimientos. Remarcar un labio leporino. Recuerden que un labio leporino, cuando este se somete a una cirugía reconstructiva, obviamente se pierde muchas veces, ¿no? Este borde. Entonces, para nosotros mejorar, ¿no? Este labio, podemos hacer hoy en día la microdermopigmentación. Una blefaropigmentación en personas con lagrimeo excesivo. Esto es para aquellas personas, pues, ¿no? Que de pronto tenemos ya, de repente, con la edad, vamos perdiendo funciones, ¿no? En este órgano de la visión que hace, pues, que constantemente el ojito esté lagrimeando, lagrimeando, y que cuando tú te quieres maquillar, pues, te quieres delinear los párpados. Ya no podrías porque el mismo lagrimeo hace que se corra, ¿no? Este pigmento que ponemos dentro del maquillaje. Es ahí donde ellos de repente buscan este tipo de procedimientos para poder, ¿no? Optar por esta posibilidad, esta opción, ¿no? Saludable, de forma saludable. La comodidad que podamos encontrar nosotros, es cierto, la comodidad que podamos encontrar nosotros, el tener el maquillaje en el rostro y estar maquillada las 24 horas del día. ¿Ok? Mm, la pigmentación de ojeras en un inicio, y yo sé que algunas han podido ver que hay procedimiento de pigmentación de ojeras, pero hace exactamente ya 2 años atrás se saca dentro de la pigmentación este procedimiento de ojeras porque trabajamos sobre una zona donde está inmerso el globo ocular y que las vibraciones que podamos hacer dentro de las ojeras puede causar una lesión en este órgano extenso. Solo se trabaja a través de delineados solamente en lo que son párpados, o sea, solo líneas, ¿ok? Muy bien. Contraindicaciones. Cabe recalcar algo muy importante aquí, porque si bien es cierto, a veces decimos que hay situaciones donde el mismo cliente ni sabe que tiene este tipo de alteraciones de repente sanguíneas, ¿ok? Entonces hablamos contraindicaciones en dermatosis activas, o sea, problemas de la piel, patologías dérmicas, no aplicamos una microdermopigmentación, ¿ok? También habría que tomar en cuenta en aquellas personas que tienen evidencias o una historia de queloides. ¿Eso qué significa? Cuando tenemos nos cortamos y de pronto cicatrizamos como pequeños cordoncitos, ¿no? ¿Cómo voy a verificar esto? Una de las formas como cerciorarme y conocer que realmente el cliente tiene o no tiene desarrollo de queloide es, por ejemplo, cuando nos vacunan. Cuando nos vacunan, de pronto vemos un cordoncito, ¿no? Rojo. Estos cordones rojos son queloides. Entonces, ese te da un indicio que de repente el cliente desarrolle la queloides en el cuerpo, pero no en el rostro, ¿no? Pero ¿quién nos asegura un 100% que este queloide no lo puede desarrollar en el rostro? Siempre preguntamos, ¿se hizo algún corte actualmente donde se lastimó, de repente una herida, cicatrizó bien o observamos si cicatrizó en alto relieve?
Si tiene estas estructuras en alto relieve, hay que considerarlas, ¿ok? Hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque imagínate si nosotros realizamos un procedimiento de la microdermopigmentación y el momento de la cicatrización se da defectuosa y se forman unos cordones a nivel de la ceja, a nivel de los labios o a nivel de los párpados, ¿ok? Por eso habría que considerar este tipo de individuos o personas que tienen de repente, ¿no? Este antecedente de hacer cicatriz queloide cuando se lesionan la piel. En el embarazo. Señorita, ¿por qué no en el embarazo? En el embarazo no podemos nosotros realizar una microdermopigmentación porque recuerda que aplicamos anestesia. Así sea tópica, abrimos canales para que esta anestesia tópica ingrese. ¿Que va a entrar al torrente sanguíneo? Sí. Eso es uno. Dos, el mismo proceso de gestación a la mujer la vuelve muy susceptible, muy susceptible. No vaya a ser que por ahí este procedimiento vaya a causar un estrés en la gestante y se vaya a activar el herpes. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta todos los factores que hemos venido hablando. Por eso es muy importante conocer la estructura de la piel, cómo ésta responde frente a este procedimiento para poder comprender y entender en quiénes sí y en quiénes no. Y en este caso, en la embarazada, en este periodo de gestación, habría que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Cuando hablamos, por ejemplo, de los desórdenes psiquiátricos, tendríamos que considerar en aquellas personas que están pasando por un proceso de depresión, los hipocondriacos, ¿no? Ansiedad, de repente neurótico, ¿no? Entonces, habría que comprender que estas personas que están pasando estos desórdenes psiquiátricos puede alterar el procedimiento que tú realices. Por eso es muy importante abordar al cliente, hacerle primero una evaluación, una anamnesis, ¿ok? Observar también cada detalle, el movimiento de su cuerpo, cómo se manifiesta, qué es lo que busca, ¿no? Para poder comprender realmente frente a qué individuo nosotros vamos a atender. ¿Ok? Entonces, también habría que tomar en cuenta, ¿no? Los esquizofrénicos. Habría que tomar en cuenta, porque si no, definitivamente, de pronto se observa, le da su crisis, se observa el espejo y va a pensar que somos un monstruo, que lo estamos atacando y de pronto hasta nos puede lastimar, ¿ok? Muy seriamente. Entonces, habría que también tomar en cuenta los desórdenes psiquiátricos, ¿ok? Las discrasias sanguíneas, aquí sí me voy a detener un poquito porque a veces no lo tomamos en cuenta por desconocimiento. Y aquí habría que entender que si yo voy a hacer un procedimiento, así sea superficial, tengo que entender que el cliente no venga que haya tomado alcohol. ¿Por qué? Recuerda que el alcohol provoca una vasodilatación y tú vas a hacer un procedimiento mínimamente invasivo, porque es así, es mínimamente invasivo. Voy a entrar una agujita muy superficial, sí, pero recuerda que aquellos que vienen con proceso de alcohol obviamente tienen alterado las células sanguíneas. Va a haber mayor sangrado y definitivamente eso no podemos ocasionar. ¿Cuánto tiempo, señorita, debe pasar para hacer un procedimiento en aquellas personas que han venido, que han consumido alcohol? Pues yo te sugiero que pase por lo menos 5 a 7 días, que el alcohol lo haya eliminado para que venga dispuesto a poder hacer la realización de la microdermopigmentación. Segundo, aquellas personas que de pronto nos refieren, es que yo tengo migraña, tengo cefalea, ¿no? Y que cada vez que tengo dolor tomo, pues, no, mi aspirina, ¿no? Todos los fármacos, casi todos los fármacos que tomamos para la migraña y la cefalea tiene cafeína. Por lo tanto, la cafeína altera la circulación sanguínea y también altera el sistema nervioso.
Entonces, no estarían aptas. Habría que entender que ellos, ¿no? Por lo menos 5 días que pase de haber tomado su pastillita para que se sometan a este procedimiento. Personas que hayan tomado antibióticos antiinflamatorios, porque tuve mal de la garganta, porque tuve una gripe. También estos alteran las células sanguíneas. Por lo tanto, va a haber mayor sangrado. Entonces, no estarían tampoco aptos para poder realizar este tipo de procedimientos. ¿Quiénes más cuando hablamos de discrasias sanguíneas? Aquellas personas que tienen problemas de coagulación. Y muchas veces el cliente no lo sabe, chicas. El cliente se somete al tratamiento y de pronto, pues, no, vemos que ni bien estás trabajando, pero si estoy yendo bastante superficial, ¿por qué sangra y sangra en los primeros minutos? Ni bien estás entrando a la aguja y el cliente está sangrando. Pues, chicas, si tú sabes que el entrenamiento de tu mano está trabajando de forma suave, de forma suave, que no está alterando, pues no, estas células sanguíneas, los cortos no están siendo profundos, el ingreso de tu aguja no está yendo a nivel profundo. Entonces, habría que entender aquí que esta persona tiene problemas de coagulación. Entonces, si tú apenas ves que sangra como chorrito, sangra y sangra apenas tú estás aplicando, detente, alto. Ella tiene problemas de coagulación y a veces ni mismo cliente lo sabe. Entonces, tienes que detener, hacer un poco de presión, que la presión disminuya el sangrado y cuando este haya cesado, se lo explicas, ¿ok? No le vas a decir, señor, usted se está desangrando. No, no, no. Tienes que explicarle de una manera correcta, ¿ok? Así como ella no lo sabe, ¿ok? Y que no te lo pudo manifestar, esto escapa de las manos de ella, pero como tú eres profesional, conoces y lo entiendes de esta manera, le tienes que parar el procedimiento, ¿ok? Y explicarle de que ella tiene un problema, ¿no? De coagulación y que el procedimiento lo vamos a detener y que le sugieres que se haga, ¿no? Un chequeo médico para descartar, ¿ok? Entonces, la señora va a ir o el individuo va a ir, va a pasar por un examen, ¿no? Sanguíneo para ver cómo está su coagulación. Ella le va a ir, le va a contar al médico que fue donde la cosmiatra y entonces, ¿no? Ni bien empezó el procedimiento, empezó a sangrar y el médico le dice, ok, vamos a descartar cómo está la coagulación, un análisis de sangre y efectivamente para poder cerciorar si es que tiene o no. ¿Ok? Si lo tiene, obviamente el médico le va a dar el tratamiento respecto a ello. Y el cliente va a regresar y te va a decir, señorita, gracias. Gracias porque imagínese, yo ni siquiera lo sabía y gracias a este procedimiento, mire, ahora me han dado tratamiento y el médico me dice que ahora sí puedo realizarme el procedimiento. Porque también se lo vas a decir, ¿no? Si el médico le dice que va a someterse a un tratamiento, entonces cuando usted termine su tratamiento, le pregunta al médico si ya está lista para hacerse una microdermopigmentación. ¿Ok? Entonces el cliente vuelve a regresar con nosotros con mucha seguridad. Ganaste más que un cliente porque el cliente sabe que estás preparada y eres profesional. ¿Ok? Pero si el cliente lo sabe y no te lo dijo, chicas, ahí hay algo muy importante. Hay clientes que se sometieron a cirugías y no te lo dicen. Hay clientes que saben que está contraindicado como la diabetes y no te lo dice porque quiere verse mejor. Pero cuando tú vas llenando la hoja o la historia, ¿ok? El cliente te lo va a decir, ¿no? ¿Y qué va a pasar si es que yo tuviera diabetes? ¿Qué pasaría? Otros pacientes son atrevidos, digo yo. Atrevidos, ¿por qué? Porque no te lo van a decir. Vas a querer que tú le hagas el procedimiento, pese a lo que vaya a pasar, pese a lo que las consecuencias y todo, pero quiere que se lo hagas. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver, vamos a encontrar todo tipo de cliente. Por eso es muy importante que tú le hagas firmar un compromiso
¿ok? Que firme su diagnóstico porque cualquier cosa tiene que responder, ¿ok? Es que nosotros recibimos individuos para poder mejorar las facciones, pero a veces no sabemos cuáles serán sus intenciones, ¿verdad? Eso sí, también hay que tomarlo en cuenta, porque cuando hablamos de las contraindicaciones, también hablamos del individuo, con qué cliente y del conocimiento que tú tienes que tener para estar alerta en cualquier situación que tú tengas, ¿ok? ¿En qué además está contraindicado? En personas con diabetes. El hipertenso tampoco está indicado para hacerse, ¿no? Este tipo de procedimientos. Señorita, pero el diabético está controlado. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, que le pida autorización médica. El médico autoriza que tú le puedas hacer este tipo de procedimiento, bienvenido. ¿Ok? Por escrito, firme y sello del médico que está autorizando que sí se puede someter a una microdermopigmentación. ¿Ok? ¿A quiénes más no les puedo hacer una microdermopigmentación? A las personas que han recibido una insolación. Personas que se han hecho un procedimiento antes de la microdermopigmentación, como por ejemplo una depilación láser. ¿Ok? De repente por ahí, entonces no estaría todavía, habría que tomar un tiempo prudencial para poder realizar el procedimiento. ¿Ok? ¿A quién más no le puedo hacer? No le puedo hacer, por ejemplo, a los pacientes que tienen problemas infectocontagiosas severas. ¿Ok? Entonces, habría que considerar. ¿Ok, chicas? Muy bien. Y recordando que todo procedimiento se realiza con material desechable. Jamás, jamás con materiales reusables. Eso ya no se da en esta era. Todo es desechable. Las agujas, todo lo que tú emplees, todo se desecha. ¿Ok? Muy bien. Parece que tengo, a ver, un ratito. Vamos a revisar el chat. Y en el tomo se forma lo que es el quimo, que viene a ser bolo alimenticio, pero ya con el tubo gástrico. Viene a ser otra cosa que... Ok. Muy bien, entonces seguimos hablando de la microdermopigmentación. Sobre el paciente, ¿necesita cuidados previos antes de hacerse un tratamiento de microdermopigmentación? Sí. ¿Hay una preparación previa? Sí. Evitar la aplicación de productos cosméticos o farmacéuticos, lo que habíamos mencionado. Sobre la zona a tratar, para que la zona esté totalmente limpia de impurezas. Queda totalmente prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas antes de aplicarse el tratamiento. Cuando nosotros abordamos al cliente, tenemos que decirle, cuando los citamos, sacamos la cita con el cliente, entonces habría que decirle todas estas recomendaciones para que el cliente sepa cómo debe de venir. ¿Ok? No comer mariscos 2 o 3 días antes ni productos altamente alergénicos. El objetivo es evitar brotes de la piel. ¿Ok? Entonces hay que comer sano. Nada. Miss Gloria, un momentito, le hemos enviado un mensaje a su grupo de gestión. ¿Lo puede revisar, por favor? Gracias. Ok. Ahora sí, chicas. Ok, continuamos. Vamos, tenemos un receso, tenemos un descansito de 11:30, son ya 11:30, de 11:30 a 11:36, o sea, unos minutitos vamos a tener. Hay un formulario que van a llenar, chicas, está en enlace del Zoom, en el chat, pueden abrirlo por favor y pueden llenarlo. Ahí está, ahí aparece.
En el chat, vayan al chat y hay un formulario que hay que llenarlo, ¿ya? ¿Ok, chicas? Ya, les doy unos 10 minutitos para que puedan llenarlo, ¿les parece? Y luego continuamos con la clase, ¿ok? Ya está. Buenas tardes, estimadas, ¿me logran escuchar? Te Buenas tardes. escucho, sí, dígame. Ya. Soy la asesora Silvia del grupo Secatesis, asesora comercial. Le voy a brindar detalles acerca del curso de micropigmentación de microblading y microshading para que puedan tener, bueno, ¿no? Información acerca del curso, ¿no? La duración, el costo y también lo que viene a ser acerca de la dirección en caso estén interesadas en participar para este curso que estamos iniciando el día miércoles 25 de junio, perdón, sí, de junio en el horario de 9 a 1 de la tarde. ¿Sí? Ya, mira, comentarles acerca del curso, bueno, en sí la duración viene a ser de un mes. Son 4 sesiones sumamente prácticas bueno, ¿no? De modalidad presencial. De igual manera, el costo del curso de la promoción que se está brindando viene a ser de 240, el cual se le brinda las facilidades de poder regularlo en las 2 primeras semanas de clases, ¿no? Inician con la mitad, en la sesión 2 estarían lo que es abonando su pago restante de, bueno, en sí, de la totalidad del curso. De igual manera, esto incluye lo que viene a ser el certificado físico, que se le estaría haciendo entrega en la sesión 4 el mismo día. Y bueno, ¿no? Y también lo que viene a ser a las estudiantes nuevas se les brinda de obsequio una chaqueta rosada para que puedan asistir de manera uniformada a lo que es al curso, ¿no? Y bueno, respecto a los materiales, para la primera sesión, de alguna manera la docente les va a comentar, no son muchos para los materiales para la primera sesión, ya que también los pueden adquirir en el lugar de su preferencia o también en nuestro centro, o si ya cuentan con alguno de estos materiales en casa, pueden traerlos, ¿no? ¿Tendrían alguna consulta adicional, chicas? Ya. De igual manera, les dejo la dirección también para que ustedes se puedan apersonar de manera presencial. Quizás para mayor información, estamos ubicados en Girón de la Unión 446, en una cuadra del Palacio de Gobierno, ¿sí? De igual manera, al chat del Zoom estoy dejando lo que viene a ser el número de Señorita, celular para buenos que... días. Disculpe, quisiera consultar algo. Sí, dígame. ¿Esta clase virtual es aparte de las 4 clases Sí. presenciales que nos van a dar, verdad, o está incluido? Sí, correcto. Esta clase introductoria, bueno, no se ha iniciado con una sesión introductoria, está fuera de las 4 sesiones presenciales que es del curso, ¿no? Por ello también habíamos indicado en el grupo que está fuera de las 4 sesiones. De igual Ok, manera, a las gracias. señoritas, bueno, ¿no? Que ya habían realizado su inscripción, se le va a adjuntar lo que es la grabación de esta clase, ¿sí? No hay inconvenientes. Al grupo de solo estudiantes, se va a crear un grupo de solo estudiantes donde se les va a brindar esta clase grabada, también se les va a brindar lo que es el PPT de cada sesión de clases. Señorita, una consulta, buenos días. ¿Es Buenos días. solamente, cuándo empieza, dice el curso? Ya, estamos iniciando este miércoles 25 de junio en el horario de 9 a 1 de la tarde. Como le comento, la duración viene a ser de un mes. Ustedes estarían asistiendo a clases solo los días miércoles en el horario indicado. Ese es solamente lo que es pura ceja nada más. Sí, el curso es de microblading y microshading, correcto. Ya, señorita, gracias. Ok. De igual manera, como les comento, bueno, al chat he dejado lo que es el número en caso estén interesados en llevar el curso o tengan algunas otras consultas, nos pueden escribir y nosotros le vamos a estar también ahí respondiendo todas sus dudas, ¿sí? Muchas gracias, licenciada Gloria. Ok, de nada. Bien, chicas, 5 minutitos nos faltan ya para que terminen de llenar. Si llenaron su formulario, me pasan la voz, por favor, para continuar con la clase, ¿ya? ¿Llenó su hojita, señora Carolina Fernández? Sí. Ok.
Ya sé. Dígame. Ajá, el enlace para llenarlo, ¿en qué parte está? Porque no lo conseguí. Está en el chat. Sí, pero ya va, ya no lo veo, no lo Entre el chat y ahí está. Voy a ver. Voy a sellar el chat, pero no está, pues. No, el chat. Aquí. Subir por el ascensor. No veo, no veo. Usted ve las muñequitas con la manito levantada, donde dice Francis Guerrero, luego dice, hay un link adjunto el formulario para que puedan registrar sus datos. Ahí, en ese link. Ya, 3 minutitos y regresamos a la clase. ¿Ya, chicas? Vayan terminando de llenar el formulario, por favor. Está en el chat, pero no me sale. Entonces, seguimos en nuestra clase. Ok. El paciente necesita de cuidados previos antes de realizar el tratamiento de microdermopigmentación. Habíamos hablado sobre no comer mariscos, ¿cierto? No debe tomar ningún excitante como café, té, Coca-Cola o cualquier otra bebida que contengan cafeína. ¿Ok? Aquí está todo lo que les está explicando. Ok. Los cuidados al realizar el tratamiento de la microdermopigmentación es cuidar el nivel de inflamación. Se recomienda colocar hielito para aplicar el frío a la zona y bajar el nivel de inflamación. Es uno de los procedimientos, por eso trabajamos con agüita helada. Evitar rascarse durante la cicatrización. Mantener la limpieza. Es bueno aplicarse una crema cicatrizante. Sí, habría que aplicar una crema para que permita la cicatrización. Evitar la playa o la piscina. Definitivamente no podemos ir ni siquiera al sauna. Hay que cuidar este proceso de cicatrización. Cuidarse del sol, proteger la zona con una crema protectora. También podemos utilizar, ¿ok? Un fotoprotector.
si es que lo hemos realizado en la época de verano, no realizar ejercicios para evitar la sudoración y la pérdida de la micropigmentación, ¿ok? Estos cuidados sí o sí hay que tomarlos en cuenta, ¿ok? También hablamos de algunas recomendaciones cuando hacemos nosotros la microdermopigmentación, ¿ok? Realmente tenemos nosotros que prepararnos, tener el conocimiento previo para realizar un buen procedimiento y que el procedimiento sea seguro, ¿ok? Sin riesgo de infección y contaminación. Para ello también es muy importante tener los conocimientos de bioseguridad y asepsia, definitivamente, para poder lograr un procedimiento en óptimas condiciones. También habría que tomar algo muy en cuenta, la caducidad de las agujas que podamos nosotros utilizar. El procedimiento debe hacerse con estas medidas de bioseguridad, utilizar todo lo que es guantes, mandilón, mascarilla bucal, gorrito, que nos permita protegernos a nosotros y al cliente, ¿ok? También habría que entender que este procedimiento en un periodo de 3, 4, 5 años se va a ir degradando, va perdiéndose el color, por lo cual habría que hacer una renovación de color, lo que le llamamos un retoque. Eso sería dentro de las recomendaciones que hay que darle al cliente, ¿ok? Los dermógrafos son aparatos que se utilizan para la microdermopigmentación. Estos tuvieron toda una evolución, para lo cual vamos a encontrar dermógrafos inalámbricos, ¿no? Con agujas universales, que serían lo más apropiado. Se pueden utilizar las agujas de 1, de 3, de 5 y de 8 puntas, eso dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. El nivel de profundidad habría que tomarlo en cuenta, también dependiendo la zona que vamos a trabajar, puede ser de 0,8, de 1,6, y evitar, pues, no realizar el trabajo a una profundidad como un tatuaje. Esto sí habría que tomarlo muy en cuenta, ¿ok? Estos son los dermógrafos, estos son los aparatos iniciales, todos estos tuvieron una evolución y ahora tenemos este tipo de dermógrafos profesionales que viene con una pantalla donde vamos a digitar qué zona yo quiero pigmentar, ¿ok? Estos son los aparatos actuales, profesionales. Tenemos de diferentes marcas, diferentes modelos, pero que todos nos ayudan para hacer la microdermopigmentación, ¿ok? Este es uno de los herramientas que podemos utilizar. Este es un inductor que se trabaja a nivel de estas agujas angulares, circulares también, que los podemos realizar, ¿ok? Este es para hacer lo que es la técnica de microblading, microshading y ombre. Estas son las técnicas que realizamos en cejas, lo que es el microblading, microshading y el microblading. Estas son técnicas combinadas que hoy en día se realizan. Estas son las nuevas tendencias que tenemos para lo que es la microdermopigmentación, ¿ok? Aquí podemos apreciar algunos modelos y trabajos de nuestras alumnas que estuvieron realizando. Como siempre digo, una buena microdermopigmentación inicia con un buen visajismo. Por lo tanto, tú inicias el curso de microdermopigmentación con el visajismo. Este es el punto de partida. Aparte de tener los conocimientos de nuestra piel, cómo esta va a responder frente a este procedimiento, también vas a estar entrenada para el visajismo. El secreto de hacer una buena pigmentadora se da bajo 2 pilares. El primero es el visajismo y 2, el entrenamiento de la mano. ¿Ok? Tenemos aquí el microblading. Habría que entender sobre lo que es el espesor, el correcto y el incorrecto, el largo de la ceja y las reglas que debemos tomar en cuenta para poder hacer un diseño correcto, idóneo y que el cliente se vaya satisfecho. La arquitectura de la ceja, y le llamamos arquitectura porque somos arquitectas de poder mejorar las facciones de nuestro rostro. Trabajamos con medidas que son medidas estándares que pueden ser más o menos dependiendo de la forma de tu rostro. ¿Qué forma tiene tu rostro para poder determinar? ¿Ok? Y estos son los trazos que vamos a ir realizando
con aquellas que deciden tomar el curso. Estos son los parámetros que es todo un entrenamiento, como les dije, de nuestra manito. Tenemos las plantillas para que ustedes vayan a ir dibujando los pelitos, pelos guías y pelos anexados. Recuerda que tu ceja se arma en 14 direcciones del pelo. No es que todas se mueven en una sola dirección. Y esto lo vas a aprender en el curso. ¿Ok? Este es el entrenamiento de tu mano. Si realmente queremos hacer microdermopigmentadoras, tenemos que entrenar la suavidad con la que se mueve tu mano. ¿Cuál es la intensidad que tú debes poner de presión cuando tú realices una microdermopigmentación? ¿Ok? Todos estos son los trazos de entrenamiento que vamos a realizar. Todo lo que tú ves aquí, ¿ok? Es trazos para poder ir armando las cejas y que realmente puedas tú lograr la textura del pelo. Para lograr, aprendemos la suavidad con la que se maneja tu mano y ahora ya puedes armar los pelitos, que sean tan reales, que no se vean, ¿no? Estos trazos gruesos y que no tengan caída, que no tengan suavidad y que no sean similares a un pelo. Entonces, para ello, también te vamos a entrenar para que tengas ese tipo de textura. Cómo diseñar una ceja, cómo dibujar a través de las medidas. Estas son plantillas en las cuales ustedes desarrollan todo lo que han ido aprendiendo en cada clase. ¿Ok? Aquí son pelos más estructurados que a partir de entonces vamos nosotros a ir, ¿no? Dibujando los pelos hasta constituir una ceja completa. Este es otro tipo de plantilla que podemos utilizar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos lo que es, ¿no? Nuestra clase de hoy. Voy a resolver algunas preguntas que ustedes tengan. De repente tengan alguna inquietud, pues el curso de microdermopigmentación es un curso que nos permite a nosotros mejorar algunas facciones de nuestro rostro. En el curso de la microdermopigmentación vas a aprender desde cero, porque si bien es cierto, es un curso que es para aquellas personas que ya tienen o que traen un poco de conocimiento y para aquellas que vienen desde cero. ¿Ok? Muy bien, chicas, para mí ha sido un placer estar con ustedes, compartir esta mañana y poderle dar los alcances en cuanto al conocimiento de este órgano extenso llamada piel cuando se somete a este tipo de procedimiento llamado microdermopigmentación. ¿Ok? Profe, Si alguien tuviera alguna pregunta. sí, ¿cómo saber si sufre del azúcar alguna cliente que quiera hacerse el procedimiento y nos oculte esa información o que realmente ella no sepa que sufre del azúcar? O sea, ¿cómo darnos cuenta nosotros como especialistas? Ok. Usted me está preguntando de una persona que si tiene o no tiene diabetes, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo Ok. darnos cuenta? Muy bien. Hay algunas personas que, bueno, le dicen, estoy con inicios, pero hay signos visibles que tú los puedes descartar. Por ejemplo, cuando vemos el cuellito, ¿sí? El cordoncito oscuro. Ok. Puede que esté haciendo una prediabetes, que no tenga una diabetes. Por eso es que ella todavía no siente nada, ¿sí? Pero el primer signo que nos tenemos que dar cuenta es el cordón oscuro que traen en el cuello. Si una persona tiene el cordón oscuro, habría que preguntar, pues, ¿no? ¿Desde cuándo lo tiene? Si ha ido a hacerse algún chequeo. Si dice que no, entonces le vamos haciendo otras preguntas que nos den un indicador. Pero desde ya, una persona que tiene aquí el cordón oscuro en el cuello, habría que entender que tiene de repente una prediabetes y que los signos o síntomas, síntomas, que todavía ya no siente nada, pero que ya se está dando inicio a una diabetes. Entonces, ¿es controlable, es tratable? Sí. Habría que pedirle que por favor no se haga un chequeo médico para descartar. Yo siempre digo eso, hay que descartar. Si es que no hay nada, vienes que yo gratis te lo hago, porque con mucho gusto te lo voy a hacer. ¿Sí? Pero si es que te diagnosticaron que es una prediabetes, habría que someterse al tratamiento.
Y Buenos días, licenciada. Quería preguntarle, sí, es muy importante lo que está diciendo la compañera. Eh, ¿Cuándo es que la persona, digamos, también si son hipertensas, a veces no dicen nada de eso, que son hipertensas, y en ese momento se pueden hasta colapsar y uno no sabe, porque las personas por verse a veces bien, su apariencia, no consideran su misma salud. ¿Cómo con esas personas dar? muy bien, muy bien. Bueno, dentro de las preguntas que se hace dentro de la historia, se dice está tomando fármacos, ¿no? Mm, Y una persona que tiene, ¿no? Que es hipertensa, declarada, diagnosticada, tiene que tomar su fármaco. ok, gracias. De nada. Ok. Bien, señoritas. eh, hemos terminado, ya estamos llegando al final. Si no hay otra pregunta, Mis, buenos días. dígame. Mis, después de de realizarse las cejas, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para hacer ejercicios? Ok, muy buena pregunta. Ok. Dentro de lo que hemos visto hoy día, hemos visto que la cicatrización pasa por 4 fases, ¿no? Y dentro de la fase 1 y 2 vemos que hay la formación de la costra y que en la semana 2 la costra empieza a caer. Entonces, habría que considerar nosotros que en estas 2 semanas, si es que usted va a hacer ejercicios, realícelo en un lugar ventilado, póngase una vincha donde el sudor no caiga y no esté en contacto con las cejas. ¿Sí? ¿Ok? Pero a la segunda semana puede usted ir y realizar el gimnasio, siempre y cuando tomando las medidas preventivas, pues, ¿no? De que la cejita que esté en proceso de cicatrización no caiga el sudor y que el sudor lleva bacterias y microbios para evitar la infección. Ok, Mis, gracias. De nada. Mis días. Buenos días, dígame. Mis, no más que todo esperando que de repente puedan abrir el curso un sábado o un domingo, más factible para la que no podemos el día de semana. Sería bueno. Ok, chicas, miren, en la encuesta que ustedes han desarrollado o de repente en el teléfono que han dado como referencia, ustedes pueden solicitar, ¿no? Por ejemplo, señorita, yo deseo los días sábados. Entonces, ahí ustedes sugieran para que puedan armar el grupo, para que puedan llevar el día sábado, sábado en la mañana, sábado en la tarde, pongan ahí su disponibilidad para que ustedes puedan después recibir la información, ¿no? Porque los grupos sí se abren durante la semana y los fines de semana, ¿ya? Entonces sería bueno que ustedes por el chat de repente ahorita estén poniendo ahí, me gustaría en tal horario, entonces así el Secatesis va a tener en cuenta la disponibilidad de ustedes para poder dar esos cursos en esos horarios, ¿ya? Yo Profesora, sé que ustedes, dígame, ¿esa clase la va a realizar usted? ¿la voy a qué? ¿La va a dictar usted? ¿Esas 4 clases? Yo dicto la microdermopigmentación, chicas. Sí, la voy a dictar. Perfecto. Gracias, Mis. Ahora voy a escribir. Mis, Sí, yo buenas. con Ok, usted ok. llevé cosmiatría y la verdad quisiera continuar ahora con pigmentación. Usted como profesora es muy Excelente, buena. excelente, hija, excelente. Dígame, alguien me estaba hablando también. Sí, sobre el PDF, ¿dónde lo va a enviar? El PDF se los envía estos secatesis. Ahí está bien, gracias. ¿Ya? Ustedes Buenos días. le hacen llegar por un drive. Dígame. Buenos días, Miss Gloria. Tenía una consulta acerca del dermógrafo. Yo hace muchos años hice maquillaje permanente con la maquinita de Biotage, si más no me equivoco la marca. ¿Es posible que se pueda trabajar con esa misma máquina o es ahora otra para ese tipo de técnica? Ya, vale la pregunta. Y esto sí, yo lo explico. Miren, chicas, yo tengo aparatos como el suyo que son del año 2000, ¿no?
Del año 2000, 2005, 2008 hasta el 2010 hemos utilizado ese aparato. A partir del 2010 empezaron a salir otras técnicas y los aparatos cambiaron sobre su tecnología. Lo que hace hoy en día, lo que hacía anteriormente el dermógrafo era solamente vibrar, ¿cierto? Ahora el dermógrafo está dado en diferentes sistemas para cada parte y para cada técnica. Los dermógrafos tienen sistemas no solamente vibratorios, sino que sub y baja, ¿ok? Entonces, lo que antes solamente hacía vibraba, ahora vibra, pero sub y baja, sub y baja. Hace ese sistema porque el momento de que subir y bajar va dejando el pigmento de tal forma que se vaya dando de forma uniforme, ¿ok? El que yo lo programe para hacer lo que es el microblading, este ya no vibra, simplemente hace un mecanismo de llevarme y delinearme el pelito. Porque si este vibra, en la vibración lo único que va a hacer es que el pelo salga distorsionado. Entonces el sistema y la tecnología en cuanto al dermógrafo ha cambiado. Te sirve el antiguo para algunas técnicas, pero no para todas. ¿Ok? Gracias por la información, Miss, está súper claro. Ok, hija. Un gusto servirte. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Miss, ¿en la primera clase vamos a llevar el dermógrafo o no? En la microdermopigmentación lo vamos a realizar con el inductor y con el dermógrafo, porque tú aprendes a diseñar pelos con el inductor y luego con el dermógrafo, ¿sí? En la primera clase es visajismo, ¿sí? Explico, para aquellas interesadas en el curso, les explico. La primera clase hacemos todo lo que es visajismo y entrenamiento de las manos para el dibujo del pelo. Arquitectura también lo hacemos. En la segunda clase trabajamos con la piel sintética, que es nuestra primera práctica, ¿no? En esta piel que nos va a permitir a nosotros trabajar y ver cómo va quedando el pelo y qué tanto voy a pasar. Cuántas pasadas voy a dar para que el pelo tenga el color para que éste pueda armarse de forma idónea y correcta. En la tercera y cuarta clase trabajamos con modelo, pero para ello hay que entrenarse, ¿sí? Dos clases, las dos primeras clases es full entrenamiento. Tercera y cuarta ya puedes traer modelo, dependiendo también de tu avance. Por eso es que el avance, chicas, recuerden que aquí les mostré algunas imágenes, ¿no? De cómo te voy a entrenar la manito. Entrenamos en el aula y entrenamos en casa, ¿sí? Llevamos estos ciertos trazos para trabajarlos en casa. Así es. Ok, Miss, Miss. Miss, disculpe, una pregunta antes de que se Dígame. retire. Sobre las marcas de los pigmentos, ¿usted cuál nos recomienda? Ok, muy bien. Miren, chicas, en cuanto a marcas de pigmentos, nosotros hemos dividido en grupos que son pigmentos de práctica, que la inversión es mínima, te puede costar 30, 40, 35, 25 soles un pigmento de práctica para tu piel sintética o para la piel de cerdo. Y los pigmentos para el cliente que ya vienen de la marca Permablend, viene de Gucci, viene de Bella Charmet, ¿no? Entonces, David Brown son marcas que se pueden trabajar con el cliente, ¿no? ¿Respondí a su inquietud, señorita? Sí, Miss, muchas gracias. Ok, ok, chicas. Muy bien, señoritas, son las 12 y ahora sí nos despedimos después de haber respondido a sus inquietudes. ¿Ok? Para aquellas interesadas, nos vemos en clase y para aquellas que necesitan en un horario de fin de semana, probablemente nos veamos el fin de semana. ¿Ok, chicas? Muy bien, cuídense mucho. Miss, Dígame, dígame. ¿tomó asistencia? Disculpe, estuve en clase, pero llegué tarde. No te preocupes, la asistencia está grabada.
Ya, mis gracias, bendiciones. De igual manera, bendiciones para todas, que tengan una bonita semana y nos vemos en clase. Gracias. Ok, chicas.